Feliz no mentira, bienvenidos a Fashion 101, este espacio en el que les hablamos acerca de la industria de la moda, celebridades, personalidades y todo lo que involucra esta industria tan creativa. El día de hoy venimos con un tema muy interesante y como siempre Alex pone aquí para acompañarlos en todo, junto a Isabela Fiore. Y sí, hoy es muy interesante el tema, andamos modo Navidad, Navidad, la Navidad. Entonces, ya que estamos en modo Navidad, vamos a estar hablándoles un poquito sobre historia de tendencias navideñas. Entonces yo creo que ya dejamos aquí la introducción y vamos a empezar con la primera tendencia navideña, y quiero que empieces tú, Alex. Bueno, una de las tendencias navideñas que siento que se va desarrollando año con año y cada vez se pone un poco más creativa son los ugly sweaters. Y aquí les voy a contar un poco acerca de la historia de los ugly sweaters, y es que es muy interesante y muchos hablan incluso acerca de apropiación cultural. Los ugly sweaters nacen en los montes Apalaches y nacen también en los montes de la cultura francesa y suiza, los Alpes suizos y los Alpes franceses. Estos suéteres se empezaron a producir en base a una necesidad de los pueblos como nativos que vivían en estos lugares, que pues las madres se dedicaban a tejer suéteres como el que nosotros tenemos puestos hoy, y estos suéteres se utilizaban pues para poder desarrollar las labores diarias como ir a la pesca, que se hacían se necesitaba hacer pesca en este tiempo de invierno para poder sobrevivir. Claro. Entonces por eso se habla de apropiación cultural en los ugly sweaters. Entonces ellos se popularizan en mitad del siglo XX, entre los años 40, años 50 más o menos, en esta década, y es porque se celebran los Juegos Olímpicos de Montreal y se empiezan a producir estos suéteres para que los competidores de los Juegos Olímpicos los empiecen a utilizar, primero para el frío y segundo para que se lo llevaran como un recuerdo de estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué pasa? Se lo llevan a Estados Unidos, llega Navidad, empieza el invierno y estos jugadores empiezan a poner sus suéteres con sus copos de nieve tejidos manualmente de estas piezas tan increíbles, y de ahí se empiezan a producir para Navidad. Como que unieron lo de los suéteres con el invierno, con la Navidad, con los copos de nieve, y de ahí se empieza entonces una producción de ugly sweaters, y no se le pone este nombre sino hasta la época de los Y2K o los 2000, hace unos 20 años atrás, que se empezó a ver muchísimo como en los sitcoms, más o menos en los 80, y para los 2000 ya se hablaba de ugly sweaters porque lo utilizaban como mucho los papás, los que interpretaban papás en las películas. Así que esa es como la historia del tan famoso ugly sweater que hoy utilizamos un montón. Qué interesante. Y me parece súper interesante porque sí empezó con los sitcoms y era como una cosa muy de papá, y después se fue volviendo cool. O sea, y así van las tendencias. Muchas veces, igual que los dad sneakers, comienza como una cosa de que, ay no, eso es de papá, eso es súper nada que ver. Y después se empieza a volver cool. Una así tendencia y se empieza a ver bonito. Incluso los ugly sweaters hoy en día han llegado a una estética muy loca y muy graciosa, pero también hay marcas de lujo que la han llevado hasta una estética muy bien ejecutada, como lo hizo Alexander McQueen en su momento, y Ralph Lauren lo sigue haciendo, que vamos a hablar de él ahorita. Bueno, ya saben, ojo con los papás, así que ojo ahí, y las tendencias tan buenas para ahora, el futuro. Para el futuro. Los papás son el futuro. Exactamente. Entonces, la siguiente tendencia, el Ralph Lauren Christmas, la Navidad Ralph Lauren. Esto se está hablando muchísimo este año y básicamente se basa como en reinterpretar la estética clásica del diseñador Ralph Lauren, que es preppy americana, con un refinamiento, nostalgia y un sentido como de Navidad hogareña. Yo creo que esta estética está haciendo mucha tendencia este año, y yo creo que lo han visto mucho en redes sociales acerca de la decoración Ralph Lauren para este año, pero es que esta gran casa de moda ha hecho un trabajo tan arduo en tener una estética tan específica que hoy en día incluso tenemos una Navidad en su honor llamada la Navidad Ralph Lauren, que nos lleva a telas de Jacquard, nos lleva a Scottish o tela escocesa, la de cuadritos, muy conocida como la tela de cuadritos de colores rojos, verdes, y también de los colores que mencionábamos, que eran el rojo bordeaux, el rojo burdeos, un verde como más profundo. Las maderas muy oscuras. Es una Navidad bien cargada, pero también con una estética muy elegante. Velas blancas,
cristalería, porcelana, árboles naturales de Navidad. Entonces les estamos hablando de la tendencia específicamente en la decoración, pero es que así mismo como se influye en la decoración, se influye en la industria de la moda, y yo creo que podemos hablarles para esta Navidad también con tendencias de ropa en la tela escocesa, en la tela de Jacquard y en estos colores como Bordeaux y el verde oscuro. Que antes de entrar en esto yo quería mencionar un poquito, porque esto lo hemos hablado antes en el programa, de cómo todo lo que pasa en la sociedad se refleja finalmente en la moda. Entonces esta Navidad Ralph Lauren la estamos viendo como un movimiento un poquito más maximalista a lo que veíamos los años pasados, que se había puesto muy de moda, por ejemplo, las maderas más grises, los tonos muy blancos, las luces de las casas también se habían puesto blancas, y yo creo que está muy relacionado también a las redes sociales, a esa necesidad como de perfeccionismo que empezó a haber. Entonces dije, luz blanca para yo poderme tomar el selfie perfecto, y ahora cada vez la gente va necesitando más sentir como más humanidad. Entonces todo se va poniendo más cálido, más nostálgico, y así mismo como lo vamos viendo en decoración, que se está viendo más madera oscura, más colores cálidos, más luces cálidas. Hay tendencias como de poner muchas lucecitas diferentes en la casa, pero en tonos cálidos que den ambiente. Eso mismo se va reflejando en la moda, de no ser tan perfecto, sino ser más real. Exactamente, yo creo que también esto es como una transición después de pandemia, una transición post 2020, que después del 2020 nos volvimos gente muy slow living, mucha sneaker, muchos colores neutros, y estamos como regresando a esa humanización y a cargarnos un poquito más incluso en la ropa, y ahora lo estamos viendo en Navidad. Y como habíamos mencionado, esta Navidad vamos a ver muchos colores como el rojo burdeos, el verde más profundo, el azul marino también se está viendo mucho este año. Increíble que en Navidad se esté implementando este color y que es muy bonito en tela velvet. Entonces es todo como estos colores navideños, pero con mucha clase. Y entonces tienen que pensar mucho en jugar con las texturas para esta Navidad, porque el terciopelo se está viendo muchísimo. Siempre también para las fiestas se ve como los colores un poco con brillante, pero esta Navidad no es tan metalizado fuerte, sino es más un poco como color champaña, un poco más con clase, pero aún así como con ese toque extra no tan y nostálgico básico, y mucha nostalgia. Y bueno, yo creo que un look muy fácil para que lo puedan aplicar en casa puede ser una chaqueta o un abrigo en velvet con un pantalón de cuadros en rojo con verde, y lo combinan con los colores que les acabamos de decir. Yo creo que puede ser un winner look para esta Navidad. Si también quieren vestirse como casual, pero seguir un poco estas tendencias, para mujeres pueden usar unos jeans oscuros, una camisita de terciopelo rojo burdeos, con unas bailarinas o algo como, y se van a ver divinas. Yo creo que tú eres en este momento lo que estás especificando, y de verdad que es un outfit muy Ralph Lauren, muy Navidad 2025, y que pueden llevar a la realidad. Así que bueno, aquí tienen algunas ideas de looks. Ya saben más o menos las tendencias que están pasando este año y pendientes. Y la primera palabra es preppy. Preppy se refiere al estilo de vestir clásico y pulido. Se originó en las escuelas preparatorias élite de Estados Unidos, y de ahí viene el nombre. Se caracteriza por su aire universitario informal, pero sofisticado, con prendas básicas y colores sobrios. Esto es facilísimo de aplicar, con corbatita, con saquito, estilo varsity jacket, y ahí tienes tu look preppy. Y la segunda palabra es ugly sweater. Un ugly sweater es un suéter navideño de diseño llamativo, extravagante y a menudo considerado de mal gusto, que se usa para celebrar de manera divertida y humorística las fechas navideñas. En este Fashion 101 les hablamos acerca de la historia del ugly sweater, y yo creo que ustedes pueden utilizarlo para celebrar estas Navidades también. Y muchas gracias por habernos acompañado en este Fashion 101 dedicado a una época muy especial que nos une a todos y nos une el corazón, que es la Navidad. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos para las tendencias de Año Nuevo. Oye, sí. ¡Ja! Magia. Pero tú sabes que sí tiene magia de verdad.
la inteligencia artificial de los celulares Honor. Además de que toman las mejores fotos, son ultra resistentes a caídas y tienen una batería que dura de verdad. Y tú puedes ser en casa uno de los ganadores de estos celulares. Solamente tienes que ir a @LivePlusMagazine en Instagram y estar pendiente de nuestras publicaciones para que puedas participar y ser uno de los ganadores de estos dispositivos. Así que ya lo saben, yo me despido. Lumos Máxima.